fellowship with you all. Ha sido una bendición convivir con ustedes, I do wish I knew Spanish, pero la verdad, ojalá yo hablara español. because there's some of you I really haven't got to know that much. Porque hay algunos de ustedes que realmente no he podido conocer muy bien. So this week we're looking at the doctrine of justification. Bueno, esta semana estamos estudiando la doctrina de la justificación. I believe it's Article 12 in the Statement of Faith. Yo creo que es artículo 12 en la declaración de fe. So let's pray. Vamos a orar. Father, I just pray that you would quicken our minds. Padre, te pido que ilumines nuestras mentes. Or even just, I pray even the oldest Christians here would get something out of this to be encouraged. Padre, te pido que hasta los cristianos más maduros aquí, que reciban algo que les va a animar. Lord, we hear about the glorious doctrine of justification time and time again. Padre, nosotros escuchamos de la doctrina de la justificación una y otra vez. Lord, help it never to grow old to our hearts. Y Señor, que nunca llegue a ser algo frío en nuestros corazones. Lord, help it to even just comfort us this evening. Señor, ayuda a que esto es algo que nos consuele aún en esta tarde. And Father, I pray that you would open some children here to see the glory of the gospel. Y Padre, te pido que abras el entendimiento de algunos niños aquí para ver las glorias del Evangelio. Lord, you alone are our hope. Señor, tú solamente eres nuestra esperanza We're glad that's how it is. y nosotros estamos alegres de que sea así. So, Lord, our eyes are ever towards you. Entonces, Señor, nuestra mirada es siempre fijada en ti. I just pray you would help right now for the sake of your Son. Y te pido que nos ayudes ahora por causa de tu Hijo. Amén. How many of you all have read Justification and Regeneration by Charles Lyman? ¿Cuántos aquí han leído Justificación y Regeneración por Charles Leiter? You know, as a new Christian, I got the book. Pues como nuevo cristiano, pues... Gracias. I read a couple chapters and I stopped. Pues como nuevo cristiano, nuevo creyente, yo obtuve el libro y leí un par de capítulos y luego lo dejé. Why I stopped, I don't know. ¿Por qué dejé de leerlo? No sé. It was really good, really clear. Era muy bueno y muy claro. But I finished reading it a couple years ago. Pero hace un par de años yo terminé de leerlo. And I love how Charles brings out those truths. Y me encanta como Charles expone esas verdades. So I just start off by mentioning, if you haven't read the chapters in that book, it really helped you. Entonces comienzo a mencionarles que si no han leído ese libro es algo que realmente les puede ayudar a entender estas cosas. Now, in order to think about justification, we need to think about sin. Ahora, para poder considerar la justificación tenemos que pensar en el pecado. And my hopes to help this come across, I'm going to stick something on the wall. Y con el fin de que esto nos ayude, voy a pegar algo aquí en la pared. If I can get the tape off. Si puedo hacer funcionar la cinta adhesiva. No. Who knows who that is? ¿Quién sabe quién es este? Yeah. He was given a law to follow. One law, right? Se le dio a él una ley para seguir, una ley, ¿verdad? Just one. That's not a lot. Una sola ley, ¿verdad? No es mucho. He was under the law. Estaba bajo la ley. What happened? What did Adam do? Did he break the law? ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo Adán? ¿Quebrantó la ley? Yeah, he did. Sí, Did everything stay the same? la violó y todo permaneció igual, todo siguió lo mismo. Oh, it didn't. No. At that point, sin came in the world, En ese momento entró el pecado en el mundo and death came. y vino la muerte. So Adam broke the law. Así que Adán transgredió la ley.
And after that, that's all the human race has done. They break God's law. Y de ahí en adelante, eso es lo único que ha hecho la raza humana, es quebrantar la ley de Dios. Now what happens when you break the law? Ahora bien, ¿qué sucede cuando uno quebranta la ley? Punishment. Well, first off, you get something on your record. Pues, en primer lugar, algo se pone en tu expediente o se pone So Adam, en su expediente o en su historial. he ate the fruit. Adán comió el fruto. He's got this on his record. Ahora él tiene esto en su historial. And now what's due because of that? Death, punishment. Y ahora, ¿cuál es su deuda? ¿No? ¿Qué le debe a él? El castigo, la muerte. Now this happened in the beginning. Why does it matter for us to think about that? Ahora, esto ocurrió en el principio. ¿Y por qué importa que nosotros sepamos esto? Turn to Romans 5. Vayan a Romanos 5. Look at verse 12. Y miren versículo 12. It says sin came into the world through one man. Dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. And who's that one man? ¿Y quién es ese hombre? Aquí. And death through sin. Y por el pecado, la muerte. And so death spread to who? Así la muerte pasó a ¿quiénes? Everyone. Are you in that category? ¿Tú estás incluido en esa categoría? So that's why that matters to us. Y por eso esto es algo muy importante para nosotros. Now you can read history books about Hitler. Puedes leer libros sobre la historia de Hitler. His crimes maybe didn't affect me that much, Quizás los delitos de Hitler no me afecten mucho a mí, but his crime, it does affect me. pero el delito de él sí me afecta. So, there Adam is. Entonces, aquí tenemos a Adán. Who's that? ¿Y eso quién es? That's you. Tú, That's me. yo. Okay? What happened to us? We were born. ¿Qué nos pasó a nosotros? Pues nacimos pues. Romans 5 says we were born in Adam. Y Romanos 5 dice que nosotros nacimos en Adán. Romans 5 teaches Adam is a legal representative. Romanos 5 enseña que Adán es nuestro representante legal. That's how God deals with people. Y esto enseña que eso es como Dios trata con las personas. It says that you and I are in Adam. We're Dice bound que- by Christ. Dice que tú y yo estamos en Adán si es que estamos fuera de Cristo. And what do? We started breaking the law. ¿Y qué hacemos nosotros? Comenzamos por quebrantar la ley. You know, I could put 1,000,000 of these on there. Puedo poner 1,000,000 de estas marcas, de estas X aquí. Just sin, sin. Pecado, pecado. James 1:10 even says, De hecho, Santiago 1:10 pues aún dice, maybe 2:10. o quizás 2:10. For whoever keeps the whole law, Porque cualquiera que guardare toda la ley, but fails in one point, pero ofendiere en un punto, has become accountable for all of it. se hace culpable de todos. And one of the biggest issues with mankind, Y uno de los asuntos más grandes para la humanidad they say, I'm not as bad as that other person. es que dicen, pues yo no soy tan malo como esa persona. Look, you sin one time, you're Mira. as bad as that other person. Mira, si tú pecas una vez, eres tan mal como esa otra persona. You may have a million sins and he's got a billion. Doesn't matter. Puede ser que tengas tú 1,000,000 de pecados y él tenga 1,000,000, 1,000,000 millones de pecados. Y no importa. You both sinned against the same lawgiver. Ustedes los dos han pecado contra este Dios que es el que da la ley. And the penalty for your crimes is the same. Y- Eternal hell. Su pena de estos crímenes es igual, el infierno.
What you are when outside of Christ, you're legally condemned. Lo que eres tú fuera de Cristo es que estás legalmente condenado. The Bible talks in a courtroom language. La Biblia habla en términos jurídicos o de un tribunal. Has anyone here been to court? ¿Alguien aquí ha estado en la corte alguna vez? Well, that's good. I have. Oh, you have? Yeah. Well, he has. Why? He had guilt for his crime. ¿Por qué? Porque tuvo culpabilidad por su pecado o por su crimen, su delito. So here the big question is, Y ahora viene la pregunta más grande. how are you and me, with these on our record, going to be right with God on Judgment Day? ¿Cómo es que tú y yo, con esas marcas en nuestro historial, cómo podemos estar bien con Dios en el día del juicio? You know, Romans 6:23, Pues Romanos 6, 23, for the wages was due porque of la, sin is death. porque la paga del pecado es muerte. That gives the answer below, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Y la respuesta a esto aparece aquí abajo, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. But let's think about this wages of sin is death. Pero pensemos en esta idea, este concepto de que la paga del pecado es muerte. Is a legally condemned criminal Como- breaking God's law Como un criminal legalmente condenado, violando la ley de Dios, the punishment for you is eternal destruction. el castigo para ti es la destrucción eterna. So it's not only you've broken his law, So, no es solamente que hayas quebrantado su ley, but because you broke that, a penalty is due to you. sino además es por haber quebrantado su ley, te corresponde una pena, Turn to Galatians 4. un castigo. Y vayamos a Gálatas 4. Verse 4, Versículo 4. when the fullness of time had come, Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, God sent forth his Son. Dios envió a su Hijo. Now don't stop there. Ahora, no nos detengamos ahí. Born of a woman. Nacido de mujer. That matters because you and I are born of a woman. Eso es importante porque tú y yo hemos nacido de mujer. And then it says born under the law. Y luego dice, y nacido bajo la ley. So remember you. Entonces, acuérdate, tú, Here God's law is. Aquí His tenemos- rules, his standard of perfection. tenemos la ley de Dios, sus reglas, su estándar de perfección, You're born under it and you broke it. y tú has nacido bajo de ella y la has violado. Now Christ is born under it too. Ahora, también, de igual manera, Cristo nace debajo de esa ley. Of a woman. Nació de una mujer también. Now this really matters. Esto es muy, muy importante. Because remember, right now we're in Adam as our representative. Porque como recordarán ahora, como es la cosa, estamos en Adán. Now another man has come, the God man. Y ahora otro hombre ha venido, el que es el Dios hombre. So we've got hope of another representative. Y por that lo we tanto, can be in. hay una esperanza para nosotros que pueda haber otro representante en el cual podemos estar. Now look at verse 5. Miren versículo 5, Galatians 4:5. Gálatas 4, 5. To redeem Para que redimiese, those who are under the law. para que redimiese a los que estaban bajo la ley. That's us. We're under the law. Somos nosotros esos, ahí, bajo la ley. He came to redeem us. Vino para redimirnos. Redeem means to pay the price to secure your release. Redimir quiere decir pagar el precio para asegurar tu libertad. So what did Christ first do? Entonces, ¿qué fue lo que Cristo hizo en primer lugar? He fulfilled the law. Cumplió la ley. Bunch of check marks. Estas son palomitas, ¿se dicen? Esas son palomitas en lugar de X. So he fulfilled the law. We broke the law. Él cumplió la ley, nosotros violamos la ley. It's
go back to Romans. Volvamos a Romanos. Let's look at verse 6. Consideremos versículo 6. For while we are still weak, 5, 6. It puts Christ at the beginning. Is that okay? It says, but Christ while we are still weak. Is that okay to read it like that? Now let's wait 1 second. It says, but Christ while we were still weak at the right time died for the ungodly. Yeah, let me explain something else first. Primeramente voy a explicar algo. Okay, here we are, bad record, Okay, aquí estamos nosotros con nuestra historia mala. bad rap sheet, Tenemos ese expediente pero lleno de suciedad, lleno de crimes, delitos, crímenes, lust in the heart, codicias del corazón, idleness, ocio, lazy, pereza, anxiety, ansiedad, impatience, falta de paciencia, bitterness, amargura, anger. enojo. Remember, we're not just under the 613 laws of the Old Testament. Miren, acuérdense, nosotros no estamos bajo únicamente los 613 leyes del Antiguo Testamento. I shouldn't have said we're under that. How did you interpret that? We're not only under those laws. Yeah, I should have. Well, I guess my point is this. Christ came and... 1 second. Lord help us. Okay. Ayúdanos, Señor. So, first, what did Christ do that you didn't do? So, en primer lugar, ¿qué fue lo que Cristo hizo que no hiciste tú? He fulfilled the law. Cumplió la ley. That you broke, He kept it perfectly. La ley que quebrantaste, Él la guardó perfectamente. Now, there's hope now of us being saved and right with God. Y debido a eso, ahora hay una esperanza de que podamos ser salvos y estar bien con Dios. Because the first thing we needed is a good record. Porque- And He's got it. Porque la primera cosa que nos hace falta es una buena historial y Él la tiene. But what else do we need? Pero ¿qué más necesitamos? We need someone to answer for the penalty, the punishment that is due for us. Nosotros necesitamos que alguien pague, que alguien conteste por estas cosas malas que tenemos en nuestra contra. We deserve capital punishment. Nosotros merecemos la pena capital. In Texas, it's the electric chair in the old days. Bueno, en Texas era la silla eléctrica en los días en el pasado. So what did Christ do? Pero ¿qué fue lo que hizo Cristo? We're leading up to justification. Ahora vamos llegando hasta ver plenamente qué es la justificación, ¿no? So let's look at Romans 5. So, consideremos Romanos 5, Verse 9. versículo 9. We could read before that. Yeah, go and read verse 6, 7, and 8. Vamos a leer, but not read 9. Yeah, stop right there and then we'll read that. So, primero vamos a leer 5, 6 a 8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Now, verse 9. Since therefore we have now been justified by His blood. Versículo 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, Then it says, much more shall we be saved by Him from the wrath of God. pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Then look at verse 10. Y miren al versículo 10, It says, if while we were enemies, dice, porque si siendo enemigos, then it says, we were reconciled to God by the death of His Son. y dice, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. So, not only have we broken the law, we're what? We're enemies of God. No solamente hemos quebrantado la ley, sino que además otra cosa, y que es que somos enemigos de Dios. And it says in verse 9, Y dice- saved by Him from the wrath of God. Y dice en versículo 9, seremos salvos de la ira. What's this wrath of God?
por él seremos salvos de la ira. ¿Qué es esta ira de Dios? What is that? ¿Qué es? Why don't we be saved from the wrath of God? ¿Por qué necesito ser salvo de la ira de Dios? Well, that's the penalty for my sins. Pues este es el castigo por mis pecados. Now, children, there's no time out. Ahora, niños, esto no es como un time out, como un 10 minutos en la esquina o It's not being grounded from using the iPad. no es como que tus padres te quiten el uso de tu iPad por un cierto tiempo. The wrath of God is a furious thing. La ira de Dios es una cosa terrible. So what happened on the cross? Entonces, ¿qué sucedió en la cruz? Christ was our substitute. Cristo fue nuestro sustituto. Here my crimes are. He aquí mis delitos. Jesus Christ had our crimes counted to his account. Jesucristo hizo que nuestros delitos fueran contados en su cuenta. That doesn't mean he committed any of them. No quiere decir que Él cometió alguna de ellos, nada. But he represented us with those on his record. Sino más bien que Él nos representó en su historial, en su expediente. Now what has to happen if he has them on his record? He's got to answer for the punishment we deserve. Entonces, si Él toma nuestros delitos y lo pone en su propio expediente, ¿qué tiene que suceder a Él? What's the punishment due here in verse 9? Pues- The wrath of God. ¿Cuál es el castigo que merecemos? Aquí de versículo 9, la ira de Dios. So the wrath of God that you and I deserve, Así que la ira de Dios que tú y yo merecemos, that fell upon Jesus Christ on the cross. eso cayó sobre Jesucristo en la cruz. This had to happen. Esto tuvo que ser así, No judge can be just and let you go unless your penalty is paid. porque ningún juez puede dejarte ir libre a menos que tu castigo, a menos que tu deuda sea pagada. Look at Romans 3:25. Miren Romanos 3:25. It says God put forward Christ Pues dice, Cristo Jesús, a quien Dios puso, and says is a propitiation a quien Dios puso como propiciación by his blood. por medio de la fe, and it says by faith in his blood. Yeah, we're going to read it like that. It's Okay. fine. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Do you guys know what propitiation is? ¿Ustedes saben qué es una propiciación? It's a sacrifice to remove and satisfy the wrath of God. Es un sacrificio que quita y remueve la ira de Dios So the wrath that I deserve, y satisface la ira de Dios también. Christ took my bad record on his account. Entonces la ira que yo merezco, Cristo tomó mi expediente malo en su cuenta Now he had to answer for my crimes. y él tuvo que sufrir y pagar por mis crímenes. And the punishment for my crimes is the wrath of God. Y el castigo por mis crímenes es la ira de And Dios. that's why Isaiah 53 says he was crushed. Y por eso Isaías 53 dice que él fue aplastado. Now Jesus Christ, he died on the cross. Jesucristo murió en la cruz And then he rose from the dead. y luego resucitó de entre los muertos. Then he appeared to his disciples. Y luego apareció a sus discípulos. And then he ascended into heaven. Y luego él ascendió al cielo. And he's seated at the right hand of the throne of God. Y está sentado a la diestra de Dios, del trono de Dios. And what does he do now? He calls sinners. ¿Y qué es lo que él hace ahora? Él llama a pecadores. He calls them to come to him. Los llama a que vengan a él. He pleads with them to do something. Él ruega a ellos que hagan algo. Trick question. Ahora, una pregunta, un trick question. Well, people go ahead. ¿Qué fue lo que dijiste con tu chiste anoche? ¿Cómo era eso que me dijiste? ¿Te acuerdas? ¿Una qué? Pregunta capciosa. ¿Cómo? Pregunta capciosa.
Eso, ¿te acuerdas? Ok, una pregunta capciosa. What do you need to do to get right with God? ¿Qué necesitas hacer tú para estar bien con Dios? Think of the word do. Piensa en la palabra hacer. People are always asking that question. Ahora todos están haciendo esa pregunta. What do I got to do? ¿Qué tengo que hacer? Give me a process. Que me des un proceso ya. Give me 5 steps. Dame 5 pasos. What do you got to do? ¿Qué tienes que hacer? You know what I'll tell them? ¿Y saben lo que les digo? You need to trust in what Christ has already done. Necesitas confiar en lo que Cristo ya hizo. And you know what's amazing? ¿Y saben lo que es asombroso? When someone stops trying to save themselves Cuando alguien deja de tratar de salvarse a sí mismo and they trust that Christ had their sins on his account, y confían en que Cristo tenía sus pecados en su cuenta and they trust that he answered for their wrath y on the cross, confían en que Él pagó y Él sufrió la ira que ellos merecían ahí en la cruz and they come to him, y vienen a Él. it's a little messy. Ya se deshizo un poco. That's fine, though our sins were messy. Está bien, porque nuestros pecados eran algo como muy deshecho, como algo malo. This is what happens. Y esto es lo que pasa. Imputation. Imputación. The perfect record of Christ El decreto perfecto de Cristo, el expediente perfecto de Cristo, is then counted to my account. luego es contado a mi cuenta. And so you know what happens on my court day? Entonces, ¿saben lo que sucede en mi día en el tribunal? Me, a rapist at heart, when I was lost, Yo, como un violador, cuando yo estaba muerto, sorry. Cuando yo estaba perdido, yo como un violador de corazón, me who hated people and murdered them in my heart, pues yo quien aborrecía a personas y mataba a personas en mi corazón, me who had anxiety and didn't trust God. yo con toda mi ansiedad y no confiando en Dios, You know what happens on my court day? ¿sabes lo que me sucede en mi día en la corte? I stand before the judge, Pues yo me comparezco ante el juez and you know what God looks at and sees? y ¿sabes lo que Dios mira y lo que Dios ve? He sees me with a perfect record. Él me ve a mí con un expediente perfecto. And guess what he does? ¿Y sabes lo que hace? He justifies me. Me justifica, He declares me righteous in his sight, me declara justo ante Él not condemned. y no condenado. I was condemned with my bad record, Yo era condenado con mi malo expediente, but Christ paid for that pero Cristo pagó por eso, by his blood. por su sangre. And so God looks at me and I'm declared righteous and led into heaven. Entonces Dios me mira a mí y me declara justo y me permite entrar al cielo. Romans 3:26. Romanos 3:26. We just read a couple of those verses earlier. Ya leímos esos versículos anteriormente. He says it was to show his righteousness at the present time, so that he might be just and the justifier of the one who has faith in Jesus. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. So think, this is the only way Entonces piénsalo, esto es el único camino, that God himself can be just o esa es la única manera en que Dios mismo puede ser justo and justify you on Judgment Day. y a la vez justificarte en el día del It's juicio. not by anything you've done. No es por nada que tú hayas hecho. Do Christians do good works? ¿Hacen buenas obras los cristianos? Yes, but that's because of regeneration. Sí, pero eso se debe a la regeneración. Justification does not transform you. La justificación no te transforma. One error of the Catholic Church is they mix justification with sanctification. Un error de la Iglesia Católica es que ellos confunden la doctrina de la justificación con la doctrina de la And santificación regeneration. y con la doctrina de la regeneración. This doesn't deal with me inside.
eso no me cambia por dentro. It deals with what's external to me, my bad record of crimes. Esto tiene que ver con lo que es algo externo, fuera de mí, con mis malos antecedentes o mis delitos y crímenes. And the wrath that's due to me for breaking God's law. Y también con la ira que yo merezco debido a haber quebrantado la ley de Dios. And this declaration of Christ's righteousness to my account Y esta declaración de la justicia de Cristo contada a mi cuenta is once and for all. es una vez para siempre. It doesn't go back and forth, back and forth, back and forth. No es una cuestión de a veces lo tengo, a veces no, entonces a veces sí, a veces no, y así. Como que le va y viene. That's glorious. It's so glorious, Paul says, you're not going to continue in sin that grace may abound. Y la verdad de esto es tan gloriosa que Pablo dice que no vas a seguir en pecado para que la gracia abunde. Now we hear justification by faith. Ahora bien, escuchamos de la justificación por la fe. You know one error I've noticed? Pero ¿saben un error que he notado? People don't emphasize enough what's the object of your faith. La gente no enfaticen suficientemente cuál es el objeto de su fe. You know, faith in itself doesn't save anyone. Porque la verdad es que la fe en sí mismo no salva a nadie. You can have tons of faith, Puedes tener muchísima fe, but what's your faith in? pero ¿en qué está puesta tu fe? Is this the object of your faith? Esto aquí es el objeto de tu fe. Are you trusting Christ as your substitute? Está donde estás confiando en Cristo como tu sustituto. Here another encouraging thought is, Y esto es otra idea muy alentadora. Charles Leiter had this. Eso es algo que compartió el hermano Charles Leiter. Since every Christian has the righteousness of Christ, Ya que cada cristiano posee la justicia de Cristo, he's as justified before God as Jesus himself. es tan justificado delante de Dios como Jesucristo mismo. Isn't that amazing? ¿No te asombra eso? Do you believe that? ¿Crees eso? But God looks at me and sees Christ's record. Dios me mira y Él ve el expediente de Cristo. It's not as if I have his record, No es como si tuviera su expediente, but it's actually true. sino que es de veras algo cierto. So, I haven't used the word justification a whole lot, Bueno, no he estado usando la palabra justificación mucho, but it's God legally declaring righteous a condemned criminal in his courtroom. pero consiste de Dios declarándote justo legalmente en su tribunal. Through Christ, You said legally declaring you righteous in His in God's courtroom. courtroom, yeah. Sí, en el tribunal de Dios. Through Christ taking my crimes on his account. A través de Cristo tomando mis delitos y poniéndolos en su cuenta. Now he has to answer for my crimes, and he does that by sacrificing himself on the cross. Y por ser así, Él tiene que pagar por mis delitos y Él lo hace ahí en la cruz. And then when God opens my eyes to see the gospel and regenerates me from the dead, Y cuando Dios abre mis ojos para ver y entender el Evangelio y me regenera de los muertos, the first thing that person does is they repent and have faith in Christ. la primera cosa que esa persona hace es se arrepiente y cree, pone su fe en ese Jesucristo. And Christ's record is put on their account. Y el expediente de Cristo le es contado a ellos. And now they're legally declared righteous in God's court. Y ahora legalmente es declarado justo en el tribunal de Dios. Look at Romans 8. Vayan a Romanos 8, Verse 33. versículo 33. Who shall bring any charge against God's elect? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? It is God who justifies. Dios es el que justifica. Who is to condemn? ¿Quién es el que condenará? Christ Jesus is the one who died. Cristo es el que murió. More than that, Más aún, who was raised, el que también resucitó, the right hand of God, el que además está a la diestra de Dios, who is indeed interceding for us. el que también intercede por nosotros. When you sin, believer, Creyente,
cuando tú pecas, you know what one of the greatest motivations to not go sin anymore is? ¿sabes cuál es una de las más grandes motivaciones para no ir y seguir pecando? Christ is in heaven interceding for me. Cristo está en el cielo intercediendo por mí. And he's showing, look, he's righteous, declared righteous in your sight, God. Y Él está demostrando, mira, Él está declarado, Él es justo en tu tribunal. That's why Romans 8:1 says there is therefore now no condemnation for those who are in Christ. Y es por eso que Romanos 8.1 dice que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Well, maybe if anyone has a question about this. Pues, a ver si hay alguien que tiene una pregunta sobre esto. There's a man in Norway. Bueno, hay un hombre en Norway, ¿cómo se dice? Norway, un país. In Europe. Bueno, hay un hombre en Europa He went to a Christian camp, y él fue a un retiro cristiano, un campamento cristiano. dressed as a cop, He went to a Christian camp, like a Christian camp camp meeting, on like an a. island. Okay, so entonces él fue a un campamento cristiano disfrazado como un policía. And you know what he did? ¿Y saben lo que hizo? And it's sad. Esto es muy triste. He murdered 77 children. Él mató a 77 niños. And you know what the government in that country did? ¿Y saben lo que hizo el gobierno en ese país? Not only did they not give him the death penalty, No solo no le dieron la pena de muerte, they put him in an apartment with a computer, lo colocaron en un apartamento con una computadora and they gave him around 20 years in prison. y le dieron como 20 años en la prisión. You're saying that apartment was the prison. Yeah. So he was in prison for 20 years in a place where the apartment had a They put him computer. in an apartment, yeah, had a computer. I For mean, 20 years, that was in prison. Yeah. So, entonces, le dieron 20 años en una prisión, pero la prisión era un apartamento con una computadora, todo eso. Eso era su prisión. Is that just? ¿Es justo eso? I mean, that's ridiculous. Qué ridículo, ¿no? I mean, that's totally unjust. Es totalmente injusto. But God justifying in you Christ is entirely just. Pero Dios justificándote en Cristo es enteramente justo. Because Jesus Christ finished the work. Porque por causa de la obra completada de Jesucristo. Turn to Proverbs 17, a well-known verse. Vayan a Proverbios 17, es un versículo muy conocido. Verse 15. Versículo 15. You can read that. Proverbios 17, versículo 15. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. That judge in Norway, Ese juez en Noruega, ¿cómo? Ese juez en Noruega, he justified a wicked man. él justificó a un impío. I mean, yes, he was partly condemned, Sí lo condenó en parte, 20 years in prison. 20 años en la prisión, What does it say of that judge right here? pero ¿qué habla acerca de ese juez aquí? ¿Qué dice sobre un juez así aquí? What is he to the Lord? A los ojos de Dios, a los ojos del Señor, ¿qué es él? An abomination. Una abominación. He justified the wicked. He's an abomination. Justificó al impío, es una abominación. But remember me and you. Pero, A bad record. pero recordemos, tú y yo teníamos una historial mala. We have broken God's law and we're wicked in His sight. Hemos violado la ley de Dios y somos malvados a los ojos de Él. So is God an abomination to justify us? Entonces, ¿Dios es una abominación si Él nos justifica? This is the thing though. In Christ, He doesn't look at us and see a wicked record. Sin embargo, la cuestión es cuando Él nos mira, say that again. He doesn't look at us and see a wicked record anymore. Ya no nos mira y viendo un expediente malo.
He looks at us and sees the perfect record of Christ. sino que nos mira y Él ve el expediente perfecto de Cristo. That's really encouraging. Y esto es muy alentador. Well, I wonder if that should be all. Are you wanting to go over the Catholic objections, like relating it to the Catholic stuff? Maybe not. Okay. You know, I grew up, Pues cuando yo me crié, I would sin and then I'd pray right after all the time. pues yo pecaba y inmediatamente después de pecar yo oraría. You know why I prayed? ¿Sabe por qué oraba? Because I thought if I don't pray and then I die, I'll go to hell. Pues yo pensé que si yo no oro y yo me muero, voy a ir al infierno. I was trusting in my prayer to make me righteous in God's eyes. Y lo que estaba pasando es, yo estaba confiando en mi oración para justificarme con Dios. Now when I sin, I do confess my sin to God. Y ahora cuando peco, sí yo confieso mi pecado ante Dios. But I know that if I die before I confess my sin, Pero yo sé que si yo muriera antes de confesarle el pecado a Dios, I'm not going to hell. no voy a ir al infierno. Because Christ went to hell on the cross when he went under the wrath of God. Porque Cristo fue al infierno en la cruz cuando sufrió la ira de Dios. And he's given me his record. Y Él me ha dado su expediente. And that's really encouraging. Y es muy alentador eso. I wish it was more encouraging to me right now. La verdad, ojalá yo ahora estuviera entendiéndolo más. Wish you had hit me more of how amazing that is. Ojalá pudiera verlo más y más grandemente. Well, I guess that's all on this. Pues creo que eso Does es anyone have todo any questions? aquí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Was there anything I said that wasn't clear? ¿Hay algo que yo dije que no quedó claro? Very clear. Justification, declared legally righteous. La justificación, declarado legalmente justo. Regeneration is what causes you to be inwardly righteous. La regeneración es lo que hace que seas justo internamente Don't mix the two up. y que no confundas las dos cosas. People do it all the time. La gente quiere mezclar las dos cosas siempre. So, well, I guess that's everything. Bueno, creo que eso es todo. Let's pray. Vamos a orar. Father, I'm so thankful that you allowed me to come down here this weekend. Padre, estoy muy agradecido a ti por haberme permitido venir aquí este fin de semana. Lord, I'm thankful to meet other true Christians. Señor, estoy agradecido por conocer a otros cristianos verdaderos. I'm thankful for the privilege to try to feed your sheep. Estoy agradecido por el privilegio de poder apacentar a tus ovejas. Lord, I pray you to bless this church Señor, te pido que bendigas a esta iglesia with more holiness, con más santidad, with more Christ-likeness, con más semejanza a Cristo, with more sensitivity to sin. con más sensibilidad al pecado. Lord, we know for all of this we need more love for thee, O Christ. Señor, sabemos que para lograr este fin lo que necesitamos es más amor a ti, oh Cristo. Lord, thank you for Jesus Christ. Señor, gracias por Jesucristo. We bless your name. Bendecimos tu nombre. Amen. Amén.